Muy bien, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de la Feria Internacional del Libro, hoy sábado 25 de julio. Estamos ya muy próximos a nuestras fiestas patrias y pese, bueno, a las circunstancias, a la coyuntura en la cual nos encontramos a través de la Feria del Libro, intentamos promover, acercar el libro a la gente y por supuesto también generar estos contenidos culturales que nos permitan conocer a los escritores del Perú y por qué no a un escritor tan importante como es Gregorio Martínez, a quien hoy va a estar dedicado el programa, la tarde, y por supuesto la actividad que teníamos pensado esta oportunidad. Y para eso tenemos tres invitados que nos van a acompañar. Va a estar nuestro gran amigo Víctor Campos en la moderación, un gran conocedor del gran Goyo Martínez. Va a estar también Juan Manuel Olaya Rocha, a quien damos la más cordial bienvenida, a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él es el librero, perdón, literato, es editor, es docente, es investigador y difusor de la literatura afroperuana. Y cuando uno ingresa a la revista de Palenque, lo primero que ve es al gran Gregorio Martínez. Así que tenemos el honor de estar también con Juan Manuel Olaya Rocha, y también nos acompaña en esta edición Víctor Salazar Yerem. Él es poeta, magíster en educación, ha publicado diversos libros, también dirige una editorial y por supuesto también es conocedor de la obra del gran Gregorio Martínez. Entonces, no me queda más que darles la bienvenida a todos nuestros seguidores que ya se están conectando y se han unido a la participación de esta actividad que está siendo publicada en vivo a través de la Feria del Libro Abraham Valdelomar. Dejo entonces a Víctor Campos para que nos acompañe a dirigir esta reunión. Adelante, Víctor. Muchísimas gracias, Lady Loaiza Mendoza. Felicitarte en principio por la gran labor que tú y el equipo que diriges, junto también a Jorge Castillo, vienen realizando esta extraordinaria Feria Internacional del Libro de Ica, que claro, para esta circunstancia, o para las circunstancias actuales, pues está teniendo bastante acogida de esta forma, de esta manera virtual. Y por ello extiendo mis sinceras felicitaciones a ti, Lady, y a todo el equipo. Y en principio me parece un acierto el haber, digamos, tomado la opción de que esta Feria Internacional del Libro de Ica lleve el nombre, pues, de un gran escritor nuestro, de nuestra región, ¿no? Como es Gregorio Martínez Navarro, fallecido el 7 de agosto de 2017. Y qué mejor que contar con la presencia virtual y la voz autorizada de dos personas que se han dedicado a la investigación de la literatura afroperuana y de estos temas, ¿verdad? Pero en esta oportunidad especialmente vamos a dirigirla en torno a la obra de Gregorio Martínez, ¿no? Lo afromestizo en la obra de Gregorio Martínez. Así que vamos a recibir, gracias por el pase, Lady, vamos a recibir el saludo de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a empezar con Juan Manuel Olaya Rocha, que como bien dijiste, Lady, pues dirige la revista de Palenque, ¿no? Que ya tiene varios números publicados. Uno de ellos, efectivamente, está dedicado toda la edición íntegra a Gregorio Martínez, ¿no? Que aquí la voy a mostrar, ahí está, ¿no? Esta es la edición conmemorativa a Gregorio Martínez, ¿no? De la revista de Palenque. Juan Manuel, bienvenido, un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Lady, también a ustedes por la invitación para participar en esta Feria del Libro de Ica, que entiendo es muy importante para difundir a los escritores locales y a los escritores que por ahí no tienen muchas luces, mucha visibilidad dentro del canon literario peruano, ¿no? Y que es el caso, por supuesto, de Gregorio Martínez, uno de los narradores más importantes, creo yo, de la segunda mitad del siglo XX. Si bien uno puede vincularlo dentro del corpus de la literatura afroperuana, creo que es un escritor que trasciende esto, ¿no? Trasciende lo afroperuano, es un escritor que abarca muchos temas, y que seguramente iremos comentando a lo largo de este conversatorio, ¿no? Pero desde ya les agradezco la invitación
y hay también varios puntos que me gustaría comentar sobre Gregorio Martínez, tanto en su producción literaria como en su trayectoria como intelectual, como escritor, ¿no? Perfecto, perfecto, Juan Manuel. Palabras iniciales. Recibimos entonces el saludo de Víctor Salazar Llerén. Bienvenido, un abrazo. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí pues dispuesto a hablar un poco sobre Gregorio Martínez, uno de los grandes pues en esta literatura aquí en el Perú. Ujú. Ujú. Bien, vamos a iniciar con lo siguiente. Yo quisiera empezar planteando una consulta para ambos respecto a las dos obras iniciales de Gregorio Martínez. Como sabemos, el primer libro publicado por Gregorio Martínez es Tierra de Caléndula, y luego viene ya la obra cumbre, bueno, no sé si cumbre, pero en todo caso la obra que lo lleva al Parnaso Literario Nacional, a Gregorio Martínez, como es Canto de Sirena, ¿no? Entonces, empecemos por ahí un poco las impresiones que tienen ustedes como asiduos lectores de literatura afroperuana, y también la obra de Gregorio Martínez, especialmente en estas dos obras iniciales, ¿no? Vamos a ver un poco los inicios de Gregorio Martínez, su pluma con la que inicia, refiriéndonos a Tierra Caléndula y Canto de Sirenas. Impresiones generales sobre esto, caballeros. Bueno, en principio a mí me gustaría también comentar varios aspectos, digamos, que me vincularon a la obra de Gregorio Martínez, ¿no? En principio es algo tal vez anecdótico, pero yo recuerdo que uno de los primeros libros que leí de Gregorio Martínez fue Crónica de Músicos y Diablos. Y resulta que al leer la novela, me doy cuenta de que uno de los personajes, llamado Temístocles Rocha, es Sí. mi bisabuelo, Ah, porque parte de mi madre, que es de Ica. Entonces, yo decía, pues, ¿será él? ¿Estará hablando de mi bisabuelo, no? Y a raíz de ahí empecé a investigar un poco más y me di cuenta de la trascendencia, la importancia que tuvo Temístocles Rocha ahí en Ica, y obviamente se trataba de él como un personaje ficcional, ¿no? Y desde ahí me di cuenta un aspecto importante de Gregorio Martínez, ¿no? Que es a veces, que lo podríamos comentar más adelante, pero es ese discurso contestatario que él tiene a veces de criticar a estos grupos de poder y todo esto, ¿no? Y efectivamente mi bisabuelo Temístocles Rocha era destruido ahí por Gregorio Martínez como un político corrupto y, bueno, y le daba duro, ¿no? Bueno, ese fue digamos que, como que un aliciente para seguir ingresando más a la obra de Gregorio Martínez, ¿no? Y efectivamente, sus dos primeros libros, Tierra de Caléndula, que se publica en el 75, y Canto de Sirena en el 77, así es. son dos libros muy importantes y que van a marcar la trayectoria literaria de Gregorio Martínez, ¿no? Aunque podríamos decir que formalmente son muy disímiles, en el sentido de que el primer libro se trata de cuentos tal vez un poco más formales, incluso Miguel Gutiérrez él hace el prólogo, Prólogo, y así es. incluso habla de una renovación del cuento, ¿no? Por el contrario, Canto de Sirena, pues es un libro a veces inclasificable, ¿no? Sí. En cuanto a encasillarlo a un género determinado, ¿no? Algunos hablan de una novela testimonial, ¿no? Otros hablan de... No se puede encasillar, ¿no? Entonces, tal vez esas son las primeras impresiones, ¿no? En cuanto al formato, al género de estas dos obras, creo que marcan esa visión contestataria, no canónica, ¿no? Esa, de Gregorio Martínez. Así es. Trasladamos ahora, gracias Juan Manuel, trasladamos ahora el uso de la palabra a Víctor Salazar Llerén. Bueno, creo que una de las primeras impresiones que tengo sobre Goyo que me llama mucho la atención, creo que son por dos planos. En el primero es tal vez por el plano de la alegoría. Noto a Gregorio Martínez como un escritor que dice cosas, pero esas cosas siempre se desbordan, siempre están tratando de decir algo más. Es lo que Lacan alguna vez dijo, ¿no? Que el lenguaje nos posee. Y en el caso de Gregorio, con sus historias aún, cuando muchas de ellas son simples, en el caso de Tierra de Caléndula, siempre está
hay ecos ahí en las historias. Y eso es lo que a mí me llama la atención, sobre todo los ecos de aquello que no dijo, pero que ahí está presente. Y lo segundo que me llama mucho la atención en Gregorio Martínez es la plasticidad, es decir, o perdón, la versatilidad, pero también tiene mucho de plástico Gregorio Martínez cuando hablamos del lenguaje, pero esa versatilidad que tiene para poder mm, recorrer una serie de caminos literarios. Puede pasar del cuento, pasa a la novela, puede pasar al ensayo, puede pasar al registro lexicográfico. Es un escritor que ha buscado en algún momento ser lo que llamaba Valdelomar un escritor total. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? La versatilidad para pasar de un registro a otro. Aunque claro, en Gregorio siempre hay un hilo conductor que es el lenguaje, eh, no sé si llamarlo lascivia, pero sí, pues la sexualidad muy marcada, ¿no? Creo que eso es lo que me ha llamado siempre la atención. Muy bien. Vayamos ahora, mis estimados amigos, a ver un poco digamos, el título. Vayamos a abordar el título de la reunión que hoy nos convoca, la Feria Internacional del Libro de Ica, que es lo afromestizo, ¿no? Un nombre, dicho sea de paso, un título, además, un poco atípico. Yo recuerdo, por ejemplo, que el doctor José Cheche Campos Dávila, ¿no? Eh, digamos, con su teoría de la trigritud, ¿no? De la trigritud, plantea un poco muy bien esto en su teoría de la trigritud, ¿no? Me vino a la mente a propósito de apenas enterarme el título de esta reunión de los afromestizos. Pero, ¿qué podemos hallar en la obra de Gregorio Martínez sobre lo afromestizo, ¿no? Es decir, ¿dónde identificamos lo que el título de la reunión de hoy en la obra de Gregorio Martínez, ¿no? Vayamos un poco adentrándonos en este tema propiamente. Juan Manuel. Bien, Víctor. Bueno, el título de este conversatorio fue sugerido, me parece, por la misma organización. Yo lo conocí después de la publicidad y me pareció de alguna manera pertinente, ¿no? Es un título pues, para conversar y para debatir también, ¿no? Pero me parece que tiene pertinencia en tanto estamos hablando de la confluencia de culturas que si bien tiene una presencia de la población afroperuana, estamos hablando de que esta no transcurre de una manera aislada, sino que está en constante diálogo con distintas culturas, especialmente con el mundo andino, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto de aquí uno lo puede quizá relacionar con la producción de Gregorio Martínez, teniendo en cuenta algunos aspectos, ¿no? De su obra. Muchos de sus textos tienen de alguna manera un aspecto autobiográfico, testimonial, en el sentido de que él empieza a narrar muchas de sus propias experiencias, de la experiencia que él tiene dentro de un determinado espacio, con personajes que pertenecen a este espacio. Y justamente si nos enfocamos en Gregorio Martínez, él es tiene ascendencia andina como afro, ¿no? Por parte de la madre afro de Acarí y por parte del padre andina de Lucanas, si no me equivoco. Entonces uno puede observar también esa trayectoria dentro de su obra, ¿no? Los personajes, algunos críticos, o a veces en algún momento leí también una entrevista al mismo Gregorio Martínez que consideraba Coyungo como un lugar, como una encrucijada de caminos, donde se junta lo andino, se junta lo afro, se junta lo italiano, lo costeño. Entonces esto se refleja muy bien. Un crisol de raza. Sí, y esto se refleja muy bien en su obra, ¿no? Entonces son estas voces populares, ¿no? Estas voces a veces silenciadas que él trata de darle voz y que, digamos, genera todo un ambiente, digamos, cultural marcado por lo afro, pero dentro de un contexto pluricultural, interétnico, donde entran a tallar factores lingüísticos, culturales, tradiciones populares, una serie
de aspectos que están marcados justamente por eso que se llama afromestizo, ¿no? Ujú. Correcto. Trasladamos el uso de la palabra a Víctor Salazar. Bueno, primero habría que decir que el término afromestizo es un término bastante complicado, ¿no? Eh, por la complejidad que esto enmarca, o sea, habría que retrotraerse, digamos, a todo un marco teórico. Pero si de repente queremos aventurarnos, podríamos sintetizar lo que, dividiéndolo en dos partes, ¿no? Lo afro, Ujú. que sabemos que refiere a lo africano, con lo mestizo que somos todos, ¿no? O sea, la misma idea de ser peruano refleja pues la idea de mestizaje, ¿no? Uh, Ujú. Aquí en el Perú, pues tenemos, y sobre todo en esta parte sureña, y aquí me aboco a Chincha, también, como lo ha dicho también Juan Manuel, porque el caso es muy similar. Ha habido italianos, ha habido presencia española, ha habido presencia, bueno, China. presencia indígena y china, claro, ¿no? Entonces, todos ellos son mestizos de alguna manera, incluso cuando han sido originarios de ciertos lugares, creo yo que el mestizaje también se da por una cuestión intelectual, ¿no? Me parece. O sea, que es más que todo, más allá de lo biológico, también es un poco ligado a lo intelectual. Entonces, cuando hablamos de afromestizo, eh, en la obra de Goyo creo que nos estamos refiriendo a su totalidad, porque en la obra de Goyo, en los diversos acápites, ya sea en la ficción o en la no ficción, creo que los personajes siempre se están dialogando con el otro, con el peruano. Podemos tener a Candelario Navarro, por ejemplo, manteniendo ciertas relaciones, ¿no? Con estos grupos de poder como los de Negri o como los Carrillo, por ejemplo, y que siempre son relaciones muy tensas, pero también tiene relaciones amicales con este señor chino en la obra, el señor Peng, con los que tiene unas relaciones muy amistosas. Entonces las relaciones de lo afro, de los personajes afro de Goyo, con los otros grupos son bastante complejos, eh, pero creo que cuando se refiere a la totalidad de la obra, yo lo entiendo así, ¿no? Porque en la obra de Goyo no solamente hay interacciones entre afros, ¿no? Sino hay una relación totalitaria. Ujú. Incluso en sus textos lexicográficos se da eso, ¿no? Hay un diálogo muy grande, muy complejo con todo ello. Creo que cuando Goyo habla con la totalidad del Perú. Correcto. Yo quería consultarles, caballeros, eh, claro, el tema afromestizo efectivamente es un poco, por eso decía que era un poco además atípico y como bien dijo Víctor Salazar, un poco complejo de abordarlo. Y en realidad lo afromestizo de repente es un denominador común en toda la obra de Gregorio, ¿no? O por lo menos en casi toda. Yo quería consultarles qué libro específicamente, ¿correcto? ¿Qué libro específicamente se puede apreciar este aspecto de lo afromestizo? Que ustedes consideren que en este libro específico de Gregorio Martínez, aunque ya ambos han dado pinceladas, ¿correcto? Citando nombres, personajes, obras, pero ¿en qué libro pueden decir, mira, Víctor, y al público, ¿no? En general, este libro para mí refleja mucho el título del conversatorio de hoy, de lo afromestizo. Juan Manuel. Bueno, yo diría que es algo transversal en toda su obra. Así Es es. decir, no solo lo encuentro en un libro, ¿no? Yo lo encuentro casi en la totalidad de su obra. Eh, por ahí para recordar algunos aspectos más específicos, por ejemplo, ¿no? En Crónica de Músicos y Diablos, esta novela que se publica en el 91, me parece, eh, uno puede observar el recorrido que hace esta familia numerosa de los Guzmán, por ejemplo, ¿no? Así es. Que está conformado por 25 hijos, todos afrodescendientes, pero por ahí uno de ellos habla quechua, aprende el quechua. Ellos se van en un trayecto hasta la sierra con la banda de Cahuachi hasta Sondondo, si no me equivoco, Así es, y así ahí es. por ahí un afro se enamora de una andina y se la trae a la costa. Este encuentro, ¿no? Ellos cómo veían los andinos a los afros, ¿no? Los veían como unos diablos. Por ahí me parece que hay un aspecto bastante paródico también cuando hablan del cruce del negro con la andina, ¿no? Y esto de cabello.
Hay varios aspectos que uno puede resaltar, ¿no? Por ahí en Canto de Sirena, también dentro de las aventuras de Candelario Navarro, uno puede observar también el territorio en el que él se mueve, nos remonta a muchos aspectos prehispánicos también, ¿no? Con esto de la huaquería o con la labor de arqueología que él hacía como auxiliar de Julio Cetello, ¿no? Te habla mucho de los gentiles, el hecho también de abordar muchos elementos de la propia naturaleza, del propio ambiente, me refiero a la flora, a la fauna, que entraña muchos elementos que ya muestran esa confluencia de lo negro y lo andino, ¿no? Y en el lenguaje también, ¿no? Uno puede observar también eso en el aspecto lingüístico por ahí me acuerdo también en el libro Cuatro cuentos eróticos de Acari, ¿no? También y nuevamente esa trayectoria, ¿no? Creo que es un poco testimonial de Gregorio Martínez, ¿no? De los acarinos que llegan a Nazca, a Coyungo, ¿no? Y también ahí se muestra esta confluencia, ¿no? Entre lo andino y lo afro, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso se encuentra en toda su obra y en distintos niveles, ¿no? Pero por ahora más o menos lo que encuentro en este momento, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Juan Manuel. Por eso decía, era una especie de denominador común, ¿no? En casi toda su obra, pero lo que quería o quiero es un poco aterrizar en obras, digamos, concretas. Ya, de hecho, habían ustedes dado algunos alcances, algunas pinceladas, ¿no? Pero siempre es bueno reiterar. Algún libro, ¿no? En donde ustedes digan, esto se da específicamente, ¿no? Víctor Salazar. Sí, habría que decir algo también previo, que cuando hablamos de la obra de Gregorio Martínez, nos estamos refiriendo a la totalidad, ¿no? Donde, ah, donde se apunta a lo ficcional y a lo no ficcional. Sí. Entonces, muchas veces en lo no ficcional, Gregorio mismo es el personaje, ¿no? Por Sí. ejemplo, tenemos estas crónicas donde bebe durante 3 días, me parece, ¿no? Con Juan Ojeda y con Cesario Martínez, con el Loco Adán, ¿no? Por También, ejemplo, Martín ahí Adán. eso forma parte de su obra, por Sí, sí, ejemplo, sí. Sí, y ahí también hay unas relaciones entre lo afro, como es él, sí, o claro. descendiente de afros, con los mestizos, ¿no? Por ejemplo, Juan Así es. Ojeda venía del norte del Perú, de Chimbote, me Chimbote, parece. Chimbote. Entonces hay una relación muy amical, Sí, sí, ¿no? sí, sí. O el mismo En Martín Adán, ¿no? Que el mismo venía también Martín del Adán, norte. Sí, que venía del, sí, creo, ¿no? del norte, así es. Jequetepeque, creo que decían. Así es. Eh, entonces ahí ya podemos ver algo, ¿no? Creo Sí. que es, como han dicho ustedes, un denominador común. Pero si queremos de repente centrarnos en algunas Obras. relaciones, de repente, sí, donde se pueda ver esto, creo de repente que es más claro, porque de repente es el libro que más se ha difundido, es Canto de Sirena, ¿no? Y ya creo que mencioné las relaciones que había entre el señor de Negri, por ejemplo, y el personaje Candelario Navarro, ¿no? Esas relaciones tensas por unas cuestiones de poder, donde el señor de Negri representaba, pues, al pudiente, digamos, al hacendado, ¿no? Al dueño. Y entonces para ver un poco balancear el asunto, veíamos cómo Candelario Navarro metía sus partes íntimas en el agua que le llevaba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas podemos ver en Canto de Sirena, ¿no? Pero no solamente las relaciones tensas, ¿no? Sino también otro tipo de relaciones amicales, como ya lo dije hace un momento, con el chino, el señor Peng, ¿no? Así es. Con los cuales preparaba unos deliciosos platos a base de perro, ¿no? Sí. Bueno, quiero aprovechar, a propósito de lo que ha mencionado Víctor Salazar, de que diferenciar un poco la ficción de la realidad, en donde en el caso de la realidad, pues Gregorio Martínez era el personaje, específicamente, ¿no? Y quiero valerme de esto, de lo manifestado por Víctor Salazar, para plantear lo siguiente. Canto de Sirena definitivamente es una obra que ha tenido más difusión, eh, ¿no es cierto? E incluso mucha gente conoce el título de la obra, pero no sabe quién es el autor, curiosamente, en algunos casos, ¿no es cierto? Porque a veces se vincula el autor o el título de la obra y el autor.
no ocurre así en algunos casos. Pero quería manifestarles lo siguiente a propósito de esas diferenciaciones. Gregorio Martínez ha ganado 2 COPE, ¿sí? Importantes. El COPE de ensayo, que dicho ese paso fue la primera versión, el primer COPE de ensayo internacional, con su libro Diccionario Abracadabra, y el COPE de cuento, que en este caso lo gana con Guitarra de Palisandro, ¿no? En ambas obras, sí, obviamente hay marcadas diferencias, ¿no? Abracadabra, Diccionario Abracadabra, pues evidentemente es un libro erudito, ¿no es cierto? Donde también se puede notar el título de este conversatorio, y en Guitarra de Palisandro también. Y en ambos casos ha sido en el COPE de cuento y COPE de ensayo, ha sido ganador, ¿no es cierto? Obtuvo el primer puesto en estas categorías, ¿no es cierto? En estas versiones, en cuento y ensayo. Y sin embargo, habiendo ganado 2 COPE en 2 categorías distintas, ¿no es cierto? Mucha gente no conoce o no ha leído Diccionario Abracadabra, por ejemplo, o no ha leído Guitarra de Palisandro, ¿no? No sé si lo habrán leído ustedes, pero no, obviamente no voy a consultar sobre el contenido, ¿correcto? Pero lo que quería ir era lo siguiente, es decir, la fama de Gregorio Martínez, curiosamente, no va por los premios, ¿no es cierto? No va por estos laureles o estos galardones obtenidos por Gregorio Martínez, sino que su obra incluso traspasa su propio nombre, porque repito, hay gente que conoce el título de Canto de Sirena, pero no sabe quién es el autor de Canto de Sirena, ¿no? Entonces, quería un poco consultarles esto, caballeros. Sí, efectivamente, él ganó estos 2 premios COPE y yo creo que el tema pasa por la difusión editorial, ¿no? Ahora, el libro, el cuento que ganó el COPE, que es Guitarra de Palisandro, se publicó, ¿no?, en estas publicaciones que hace Petroperú del compendio, ¿no?, de todos los finalistas, ¿no? Así es. Sí, entonces uno lo puede conocer por ese medio, ¿no? Pero tampoco es que haya sido tan difundido. Yo no Así es. sé si la mayoría llega a tener acceso a ese texto, ¿no? A mí me costó mucho también por ahí conseguirlo. Y el otro libro, el de ensayo, el Diccionario Abracadabra, tengo entendido que es también muy complicado de conseguirlo, ¿no? Y son muy pocas las personas que lo tienen. Entonces yo creo que se trata de un escritor. Sí, dime. Sí, no, Juan Manuel, a lo que quería ir, yo no quería abordar el contenido de ambas obras, no, sino que yo a lo que iba es que, obviamente no ocurre solamente en Gregorio Martínez, ocurre en muchos autores, que el nombre traspasa, ¿no es cierto?, a la obra misma incluso, ¿no? Mucha gente de repente conoce a Gregorio Martínez y Canto de Sirena, por ejemplo, pero no sabe que ganó el COPE y mucho menos cuál es el título de la obra que ganó, ¿no? Un poco me refería a eso, ¿no? No tanto el contenido de los libros, de las obras. Claro, exacto, ¿no? Incluso él ganó el premio de novela José María Arguedas en el 76 con Canto de Sirena. Así es. Pero efectivamente, o sea, es un escritor que, digamos, ha podido aproximarse al canon literario. O sea, creo que junto con Gálvez Ronceros es un pecado no incluirlo en algunas antologías de narrativa, de cuentos, ¿no? Sí. Y efectivamente aparecen, ¿no? Pero digamos que uno conoce al autor justamente por estas inclusiones dentro de otras publicaciones colectivas, por estudios. Se están haciendo hay muchos estudios, tesis, artículos académicos sobre Gregorio Martínez, Antonio Gálvez Roncero, ¿no? Entonces, yo creo que esto le hace que se difunda el nombre, se difunda el autor, pero igual, insisto en que acceder a veces a las obras es un poco complicado, ¿no? Creo que en los últimos años Peiza lo estuvo haciendo, estuvo por ahí reeditando algunas obras, ¿no? Incluso lo mismo sucedió con Gálvez Ronceros. Pero hay obras, digamos, que son tan difundidas del autor como hay obras que están escondidas del autor, que uno no puede encontrarlo. Entonces, me parece que está dentro de esa ambigüedad, ¿no? Así es. Perfecto. Víctor Salazar. Bueno, sí, o sea,
Gregorio Martínez es un escritor conocido, pero creo para los que de alguna manera se dedican a la investigación o a la lectura como algo placentero, que no es tampoco todo el Perú. Creo que aquí pasa por el tamiz del Estado, ¿no? Es decir, en los libros, los manuales de educación, que son las primeras, digamos, fuentes de lectura para la gran cantidad de peruanos jóvenes, no existe el nombre Gregorio Martínez. Creo, yo soy profesor, entonces puedo decir que en más de un libro ya existe la obra de Galvez Ronceros, pero de Gregorio no Sí, hay de pues. Gregorio Martínez en ninguna de las antologías que se han publicado, ni en ninguno de los manuales de primero o quinto. Entonces, por allí pasa también el conocimiento de nuestros autores. Entonces, eso sí es pues una omisión bien grande. Um, y bueno, eso está pasando. Entonces, no se puede esperar que lo conozcan los jóvenes, que es el grueso pues, de personas, o personas que no se dedican a la investigación y que son lectores, ¿no? Creo que Gregorio es un hombre muy conocido, pero dentro del canon, y personas que se dedican pues al estudio de estos cánones, ¿no? Ujú, Ahora, ujú. tú decías que se conocía más la obra. Sí, pues uno conoce más el nombre de Canto de Sirena o incluso el mismo Coyungo, ¿no? Más que Gregorio Martínez. Que el Y creo que autor, también sí. pasa, creo que también pasa esto porque, o hemos oído de Gregorio Martínez, muchos, porque también se le ha dado mucha difusión al grupo Narración, ¿no? Y entonces por ahí como que de taquito, ¿no? Ha venido esta ola para muchos autores, ¿no? Sí, pero creo que es una labor estatal la que debe primar aquí, ¿no? Creo que si las nuevas generaciones están conociendo a Vallejo, también es porque su inclusión está en estos libros, ¿no? Sí. Yo Bueno, agradezco, por ejemplo, que esté Martín Adán, sí, que se recién claro. se le esté incluyendo, ¿no? Claro. Bueno, en efecto, ¿no? En un conversatorio con el maestro, el peronista francés Roland Forgues, eh, hablábamos precisamente de esto, ¿no? Yo añadía y acotaba que ni en nuestra propia región de Ica se le ha incluido a Gregorio Martín, o sea, si ya en los textos escolares a nivel nacional no se le incluye, bueno, en fin, pueden ser por una serie de razones, pero en nuestra región, las autoridades, especialmente las autoridades educativas, me refiero, de nuestra región de Ica, debieran priorizar la inclusión de textos de Gregorio Martínez, porque además acercaría a nuestros estudiantes a la realidad de nuestra propia región, ¿no? Acotaba un poco eso, ¿no? Yo quería y quiero manifestar lo siguiente. Juan Manuel Olaya Rocha dirige la revista de Palenque, que sin duda y de lejos es una publicación que se ha abocado a difundir la literatura afroperuana a través de sus páginas, que no es labor sencilla, no es labor fácil, ya por el tema editorial nomás ya es bastante complicado, pero además de recopilar y analizar y andar en la búsqueda de nuevos talentos o de autores ya conocidos y famosos, para presentarlos de una manera didascálica, de una manera más abierta, ¿no es cierto?, al público, a través de la revista de Palenque. Yo creo que hay que saludar, felicitar y reconocer aquella labor. Y entonces, dicho esto, pues de Palenque decidió publicar un número íntegro dedicado a Gregorio Martínez, ¿no? Que ahí lo tienen ustedes en la imagen para quienes nos están siguiendo y viendo a través de la Feria Internacional, de la página de la Feria Internacional del Libro de Ica, ¿no? Ahí está, de Palenque, ¿no es cierto? Ahí está. Este es el número dedicado a Gregorio Martínez. Y ahí yo quiero preguntarle a Juan Manuel Olaya Rocha cómo se toma la decisión y cuál fue el trabajo específico en detalle de esta publicación dedicada ya a Gregorio Martínez. Bueno, gracias por la mención a la revista. Es un esfuerzo que venimos trabajando desde el 2016, porque en realidad ya son 3 números, perdón, son 4 números. Este año sale el 5º número de la revista. Esta es la número 1. Aquí tenemos la número 2. Y la tercera es la que tú has mostrado, ¿no?
A partir del cuarto número estamos publicando de manera virtual en un sitio web que es www.depalenque.com.pe, debido a lo que tú mencionas, ¿no? Que es una tarea muy, muy ardua y que implica también temas económicos, logísticos, ¿no? Y entonces también debido a la necesidad de querer difundir la revista más allá de las fronteras, también decidimos ahora realizarla en un formato virtual de libre acceso. Y proyecto en el que también me viene acompañando Víctor Salazar desde hace un tiempo, ¿no? Y estamos ahí trabajando junto con José Miguel Vidal. Bueno, el número dedicado a Gregorio Martínez lo creímos muy, muy oportuno porque se trata de uno de los escritores más importantes de la literatura peruana que acababa de fallecer, ¿no? Entonces consideramos que tal vez insuficiente, pero merecido homenaje teníamos que hacerle a Gregorio Martínez. Y entonces con el equipo editorial decidimos hacer un número en homenaje a él. Y bueno, y salió bien, creo yo, porque no solo publicamos aquí artículos académicos que analizan la obra de este escritor, como los Carazas, sino que también hay, por ejemplo, poemas, décimas que le dedican a él. Creo que es interesante mencionar, ¿no?, estos decimistas que para la región de Ica también son muy importantes, como Jorge Gamboa Segovia, que le hace una décima a Gregorio Martínez, Raúl Barbagelata. Raúl Barbagelata, así es. ¿No? También, que dicho sea de paso, si me permites, Juan Manuel, el escritor Cristian Reynoso acaba de terminar un libro sobre Raúl Barbagelata y está próximo a publicar, y esperemos que sea así porque sería un aporte importantísimo. Sí, tengo noticias de ello. Y bueno, tratamos de abordar un poco la obra de Gregorio Martínez a partir de ahí, no tanto cerrarnos en lo académico, sino también en la anécdota, en la semblanza. Recuerdo un texto muy, muy curioso y muy interesante que publicamos aquí del escritor Juan Manuel Chávez, ¿no? Donde él hacía esa anécdota de que las 2 veces que él se presentó al premio Copé y las 2 veces que ocupó el segundo lugar, Martínez lo ganó, ¿no? Ya sea el primero fue en cuentos, ¿no? El Copé de cuentos del 2002 que gana Gregorio Martínez, José Manuel Chávez queda detrás de él. Y cuando se presenta en ensayo, que lo gana Gregorio Martínez, José Manuel Chávez quedó también detrás de él, ¿no? Entonces es un texto bien interesante, bien curioso, que aborda también un poco la percepción que tiene él de su obra, ¿no? Y así hay semblanzas, hay varios aspectos que creo que nos permiten acercarnos al lector, ¿no? Yo les recomiendo que lean el texto, sobre todo este número 3, que está de acceso libre para todo el mundo en internet. Pueden descargar la revista completa en PDF o artículo por artículo también, ¿no? Esa es la idea de la revista, ¿no? En esta oportunidad lo hicimos con Gregorio Martínez y creemos que más adelante hay muchos escritores que han trabajado mucho el tema afroperuano que merecen también este reconocimiento, ¿no? Gracias, Juan Manuel. No, y además yo quiero agradecerte sobremanera porque me permitiste también publicar un artículo sobre la amistad, ¿no?, que había Enrique Gregorio Martínez y Enrique Congrain. Sí. Claro, también. Sí, efectivamente. Es muy interesante, ¿no? Sí. Igual hay el texto también de una personalidad importante para Nazca, que es Josué Lancho, ¿no? Sí, claro. Él también aquí publica un texto interesante, ¿no?, sobre la cercanía de El último adiós al cantor de Coyumbo, de Josué Lancho Rojas, ¿no? Sí, es interesante porque también nos muestra un poco los registros fotográficos. Exacto. Y todo eso, ¿no? Ahí está. Y los invito a que se acerquen, pues, a la revista. Así es, de manera virtual, desde su casa, ¿no es cierto? Para los interesados no es necesario. Claro, hay personas, dicho sea de paso, y hay que decirlo, Juan Manuel, hay personas que le gusta, pues además de lo virtual, quieren tener la edición física. Sí, ¿no? Eso quisiéramos todos, ¿no? Pero a veces es complicadísimo. Sí, pero bueno, ya
en algún tiempo habrá en que puedan adquirirlo de manera física, si es que hay si es que hay ejemplares Sí, de todavía, todas pero maneras. sí, sí, así es, pero bueno, por mientras pueden irlo leyendo pues de manera virtual. Vamos a trasladar el uso de la palabra a Víctor Salazar porque también es parte de Palenque, de la revista de Palenque, así es que, y obviamente él ha leído pues la revista dedicada a Gregorio Martínez. Bueno, a mí personalmente uno de los textos que me llamó la atención fue la de una semblanza que hace Ian Bravo Aliano. Y me llama la atención por dos cosas. Primero, por la edad de la persona, ¿no? Es un joven que estudia periodismo en una universidad de Montoya, ahorita no recuerdo el nombre, lo que parece un monasterio. Sí, es de Y me Montoya. gusta, sí, 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 esa. Y me gusta mucho, ¿no? Porque es un joven muy riguroso a la en el momento de trasladar los datos y con una prosa muy fluida, muy interesante, ¿no? Entonces, en este texto, Gregorio Martínez, Ardiente Memoria, podemos darnos cuenta de una serie de aspectos de la vida y obra de Gregorio Martínez, como por ejemplo que fue lanzado, ¿no? Lanzado a participar en las elecciones para el Congreso Constituyente. Pero bueno, puede sorprender como no puede sorprender, porque Gregorio Martínez siempre ha tenido esa vena política, ¿no? Política, Desde así es. siempre, Así es. claro, ¿no? Pero llama mucho la atención. Y otra serie de cosas como los datos que hace un momento señalábamos con respecto a Martín Adán, quiénes eran sus amigos, dónde publicó por primera vez, la relación con Hildebrando Pérez, cómo es que también fluctúa allí su trabajo, su oficio narrativo en la revista Narración, sobre las negativas de Gregorio Martínez de que el colegio, ¿no? lleve su nombre, Sí. cómo nos cuenta cómo Gregorio Martínez siempre ha estado un poco alejado de estas alabanzas, de estos aplausos, Homenajes, sí, así es. homenajes, ¿no? Merecidos, claro, pero siempre ha tenido cierta renuencia, ¿no? Sí, así es. Entonces creo yo que es un texto muy interesante que a mí personalmente me ha conmovido mucho. Y ya desde la academia, ¿no? Desde la academia, el texto de Milagros Caraces, ¿no? Lleno de datos, con esa rigurosidad pues, que le Sí, conocemos ya a Milagros Caraces, así es. ¿no? Y con esa solemnidad con que trata los temas de la literatura oral, por ejemplo. ¿No? Sí, Entonces ella aborda el libro Biblia de Guarango, ¿no? Los términos relacionados al sector, ¿no? al grupo étnico, ¿no? Le compete a la revista. ¿No? Y otros artículos, bueno, hay unos artículos muy variados como el que ya mencionó Juan Manuel, ¿no? La anécdota del muchacho Chávez, que, bueno, no muchachos, todo un académico. Juan Manuel Chávez. Sí. Sí, sí. ¿No? Bueno, Y bueno, y una serie de artículos en poesía, en ensayo, en crónica, etcétera. sí. Ujú. Víctor, tu comentario me hace añadir lo siguiente, ¿no? Primero, saludar también al maestro Hildebrando Pérez Grande, con quien Lady Loaiza Mendoza y Jorge Castillo tuvieron un excelente conversatorio sobre la obra de Gregorio Martínez, ¿no es cierto? Así que un saludo al maestro, al amigo, porque además fue una persona sumamente cercana a Gregorio. De hecho, fue una suerte de representante en el Perú de Gregorio Martínez, porque todos los papeles y trámites administrativos como escritor, ¿no es cierto?, como intelectual, pues en el Perú lo hacía Hildebrando Pérez Grande. Y por otro Dice que lado, le prestaba la voz para las presentaciones. sí, sí, bueno, eso fue en Diccionario Abracadabra. Y además mencionar dos cosas. Ustedes conocen, pues, deben conocer el libro Mero Listado de Palabras, ¿no? El libro publicado por Imago, que dirige nuestra amiga Gloria Macedo. Y en este libro, por ejemplo, que es básicamente una reunión de crónicas y algunas reflexiones de Gregorio Martínez, menciona dos cosas. Uno, hay todo un artículo dedicado a Carlos Meneses, que acaba de fallecer y a quien conocí precisamente en la presentación del libro Diccionario Abracadabra, y que Hildebrando Pérez fue el que dio el discurso de orden en representación de Gregorio Martínez, efectivamente. Y en esa presentación lo conocí a Carlos Meneses, y que sentimos mucho su partida física. Pero hay un artículo que lo
lo elogia muy bien Gregorio Martínez a Carlos Meneses, ¿no? Que fue un escritor realmente excepcional, poco valorado en el Perú, lamentablemente, pero era un tipo realmente genial, ¿no? Carlos Meneses, a quien tuve el honor de conocer. Pero por otro lado, en este mismo libro, en mero listado de palabras, se menciona lo que decía Víctor Salazar, y explica además Gregorio Martínez por qué no quería, ¿no es cierto?, que por ejemplo el colegio lleve su nombre, o que incluso la biblioteca municipal de Nazca le iban a colocar su nombre, y él se rehusó a que le colocaran el nombre. Y esto, claro, él explica que fue, o se prestó a que le digan que era soberbio, creído. No era eso. Y él lo explica muy bien, ¿eh? En este libro. Alguien que quiera saber esas razones, lo explica muy bien en ese libro. Y él dice que no, que era un poco, porque él consideraba que había incluso escritores mayores que él que podían llevar el nombre, y que por una cuestión además ni siquiera de modestia, dice, de humildad, sino que no, pues él no se sentía con los méritos Quería como esperar para a que que... muriesen. Sí, sí, sí. Imagínate, tuvo que fallecer Gregorio Martínez para que el colegio lleve su nombre, o, por ejemplo, la Feria del Libro, en este caso Dica, coloque el nombre a Gregorio Martínez a manera de homenaje, pero en general, los homenajes en general, Gregorio los rehusaba, no porque sea soberbio, ¿no? Por Dios santo, sino porque él creía que no tenía los méritos suficientes como intelectual, a pesar de que su obra es muy prolífica, ¿no? Bueno, para volver un poco al título del conversatorio de hoy, a quien agradecemos, a Juan Manuel Olaya Rocha y a Víctor Salazar Llerén, quería plantearles lo siguiente. Saben que en nuestro país está muy cargado de prejuicios, ¿no es cierto? Está muy cargado de prejuicios, sobre todo en lo racial, ¿no? Y por ejemplo, a diferencia de José María Argueda, ¿no es cierto?, el maestro, pero hay que señalar algo concreto, que en todas las sangres, por ejemplo, que es un término además muy usado, ¿no es cierto?, y muy empleado por políticos y muchas personas, en donde es sinónimo de suma, ¿no es cierto?, de crisol de razas y todo ello, ¿no es cierto? No es tanto así, porque como ustedes saben, y han leído todas las sangres, Arguedas pues no menciona al sector amazónico, ¿no? En toda la sangre, ¿no? A diferencia de Gregorio, que Gregorio sí, de alguna manera, trata de hacer confluencias de todas las razas, ¿no? En ese sentido, y considerando que nuestro país es muy prejuicioso, ¿qué podríamos decir como aporte de Gregorio Martínez respecto al tema de confluencias de razas? Bueno, ahí me da pie también para hacer entrar en otros ámbitos de la obra de Gregorio Martínez, ¿no? Porque esta idea de la raza, si se quiere el término, ¿no? O de las culturas que existen en el Perú, no solo estamos hablando de aspectos fenotípicos, sino de aspectos que tienen que ver mucho con la lingüística, mucho tiene que ver con las costumbres, la visión del mundo que tienen cada una de estas culturas, ¿no? Y que lo trabaja muy bien Gregorio Martínez. Entonces ahí hay varios aspectos para mencionar, como por ejemplo el tema de la sexualidad en la obra de Gregorio Martínez, ¿no? Sobre todo en lo que es este ámbito de lo afroperuano, ¿no? Cómo se ha trabajado, creo que también es un tema que se podría conversar, ¿no? Cómo trabaja él también el aspecto lingüístico, no solo para rescatar las voces populares, los vocablos locales, sino también para criticar a la academia, ¿no? Entonces a mí me parece que él trabaja el tema de la identidad peruana en general, ¿no? Es el tema de la identidad en Gregorio Martínez es muy importante, pero sobre todo de esa identidad de los grupos subalternos, de los grupos marginados, Exacto, sí. ¿no? En este caso, enfocado principalmente en los afrodescendientes y los andinos, ¿no? Pero también esto tiene que ver con una cuestión
en realidad relaciones de poder, ¿no? Porque no solo es el andino, el afro contra el blanco, sino también es el rico contra el pobre, ¿no? Entonces él trabaja mucho esos aspectos, ¿no? Sí. Y bueno, podemos seguir conversando, pero creo que un punto por ahí a comentar podría ser el tema de la sexualidad, ¿no? El tema del lenguaje, ¿no? El tema también de los, digamos, las estructuras que emplea Gregorio Martínez en sus obras, ¿no? Ese aspecto fragmentario, ¿no? Y que todo eso tiene que ver también con una cuestión de identidad cultural, ¿no? Con una cuestión de resistencia que tiene el autor frente a la cultura, a la sociedad, ¿no? Suscribo, Juan Manuel, cada una de tus palabras, coincido plenamente en lo que acabas de decir respecto a la obra de Gregorio Martínez. Es más, ya que ahora todo el mundo habla del bicentenario, del bicentenario, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido Gregorio se adelantó un poco a su tiempo, o por lo menos se adelantó a estos temas del bicentenario, porque si tú revisas Pájaro Pinto en los tres libros, ¿no? En Orígenes, en Canícula y en Sabiduría, rescata a una serie de personajes, acontecimientos, hechos, ¿no es cierto?, de nuestro país, sobre todo en el periodo de la República y de la Independencia, que la historia oficial en muchos casos no los ha registrado. Entonces, ¿qué mejor manera que acercarnos al Bicentenario, sobre todo a manera de reflexión, que leyendo Pájaro Pinto? Es mi modesta apreciación. Vamos a dar el uso de la palabra a Víctor Salazar. Bueno, justo ahora que hablabas sobre esto, no sé por qué, pero se me cruzó la palabra guatica, ¿no? Y creo que El libro de los espejos, el libro de los espejos. Sí, no, y en Biblia de Guarango también hay una pequeña mención, sino que se me ha cruzado, pero no es tan descabellado tampoco que se me cruce, porque en Guatica ya sabemos quiénes estaban, ¿no? ¿No? Ciertos sectores marginales pues, de la población peruana conviviendo ahí con los otros, ¿no? Entonces, Gregorio Martínez creo que tiene ese proyecto. Al inicio, cuando comencé esta conversación, hablaba sobre Lacan, que el lenguaje nos desborda, ¿no? Como que el lenguaje nos posee. Entonces, Gregorio tal vez, no sé si tuviera este proyecto, pero cuando uno lee sus textos, nos damos cuenta que sí tiene de alguna manera este proyecto. Es decir, me explico, cuando nosotros leemos la obra de algunos autores, nos damos cuenta que el pueblo, ¿no? el pueblo es una mera escenografía. En el caso de Gregorio Martínez, como también lo es Galvez Ronceros, y entre otros autores, como Arguedas, por ejemplo, estas escenografías, estas geografías, tienen una viveza tal que se relacionan con el personaje o con los personajes, de tal manera que ya no produce solamente un relato, o una escenografía geográfica, sino más bien un universo, ¿no? Y estos universos, pues, tienen como si tuvieran vida propia, ¿no? Entonces, es por eso tal vez que nosotros hablamos de Chincha, hablamos de Coyungo, hablamos de Lucanas, ¿no? En el caso de Arguedas, ¿no? Creo que es un proyecto interesante lo que Gregorio Martínez ha aperturado, el tratar de decirnos a todos que podemos hacer hablar a nuestros pueblos. O sea, puede ser un pueblo alejado, como dice Gregorio Martínez, no un pueblo entre el medio de la sierra de los Andes y el mar, encallado ahí en una zona muy calurosa. Y por allí alguien dijo, ¿no? Cuando quisieron darle el nombre al colegio, es el que nos puso en el mapa. Y esa palabra es interesante, ¿no? Porque lo que Gregorio Martínez nos está diciendo es que nosotros también podemos poner en el mapa, si nos interesamos, si tenemos voluntad política, a nuestros pequeños pueblos. Yo he vivido en Lircay, por ejemplo. ¿Por qué no aparece un escritor de Lircay hablando sobre Lircay, creando todo un universo de Lircay, donde las plantas tienen una relación con el hombre, donde el hombre tiene una relación con el clima, con la economía, etcétera, donde la oralidad juega un papel importante como en la obra de Gregorio? Creo que lo que ha dicho Gregorio o ha hecho con su obra es decirnos eso. O sea, es un diálogo a nosotros, y sobre todo ahora que hablas del Bicentenario, es importante traerlo a colación, ¿no? Es decir, que podemos nosotros como escritores o quienes no lo somos, visibilizar a nuestros pueblos a través del arte y ponerlos en el mapa.
Creo que ese es un gran proyecto político al camino al bicentenario, cosa que no se ha hecho, ¿no? El diálogo, ese diálogo entre, no solamente con el mundo, sino con nosotros mismos. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor Salazar. Qué buen comentario sobre la obra de Gregorio Martínez. Y yo además me siento agradecido de que la Feria del Libro, no solamente agradecido, sino honrado, que la Feria Internacional del Libro de Ica me haya escogido como moderador para este conversatorio. Ambos han tenido apreciaciones muy interesantes, la verdad es que muy enjundiosas además y provechosas para quienes nos están siguiendo a esta hora en este conversatorio, ¿no? Lo afromestizo en la obra de Gregorio Martínez. Yo quiero, para ir ya culminando, recoger de ambos, de Juan Manuel Olaya Rocha y Víctor Salazar Llerén, el mensaje que nos deja respecto a este tema de lo afromestizo en la obra de Gregorio Martínez, ¿no? Es decir, cuál es el epítome, el resumen, y mensaje y reflexión que nos deja la obra de, memoria de Gregorio Martínez y que el público lo pueda captar, recoger, sustraer y hacerlo suyo con la finalidad de por lo menos llevarlo al día, ¿no? Es decir, Gregorio Martínez era un tipo, un escritor que a veces, como ya mencioné en alguna oportunidad, hacía de lo complicado, a través de su pluma, de lo complicado nos los hacía muy sencillo, digamos, como para gente muy del día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos deja la obra de Gregorio Martínez para nosotros, los lectores, en el día a día, ¿no? Juan Manuel. Bueno, Víctor, sí, lo que hablaba Víctor Salazar y ahora lo que comentas tú, también se me viene a la mente varios aspectos que quería comentar, ¿no? Gregorio Martínez es un escritor que yo no diría que es sencillo, ¿no? Al contrario, es un escritor muy poético, es un escritor muy metafórico. Y esto me da pie a comentar un aspecto que también se ha hablado mucho sobre la sexualidad de Gregorio Martínez. ¿Okay? Yo creo que es un aspecto transversal a su obra y que se plasma de manera más orgánica en 4 cuentos eróticos de Acari. Pero esta sexualidad a veces no es tan prosaica, no es tan burda, sino que tiene una serie de metáforas en que a veces un lector despistado no se da cuenta de que está hablando de una cópula sexual, no se da cuenta que está hablando de... O sea, y esto tiene que ver también con el lenguaje que emplea Gregorio Martínez, ¿no? Yo había separado un pequeño fragmento, lo voy a tratar de hacer rápido, donde nos damos cuenta, ¿no? Cómo Gregorio Martínez trabaja el tema del lenguaje en este aspecto de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, él menciona aquí, ¿no? en un pasaje, ¿no? Ansiosos por saborear el encanto de la dicha, no buscaron recaudo ni acomodo, allí nomás, al pie de la candela, se arremangaron los estorbos y al instante ya estaban en lo mejor, convertidos en un enredijo de asesinos. Después de larga y sostenida trocatinta, una desesperación placentera que los llevó a los bordes de la agonía, la pareja de perversos resucitó, pero se quedó adormecida y gozosa, saboreando sin apuro el regusto que les había quedado en la boca luego de comer la fruta prohibida. Él trabaja mucho el tema genial, de la sexualidad, ¿no? Pero lo hace de una manera muy poética, creo yo, ¿no? Y ese también es otro aspecto que quería mencionar, el tema del lenguaje, el manejo del lenguaje. Gregorio Martínez es tan contestatario de que él parodia el lenguaje académico, él se burla de la Real Academia Española, ¿no? Y uno lo ve de manera implícita y de manera explícita en sus obras. Por ejemplo, en la Gloria del Piturrín y otros embrujos de amor, él tiene un pequeño relato que se llama El Mucio Idioma, donde él compara la lengua española estándar con el tarro de avena Quaker, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la gramática es espesa y es insípida en gran medida. Él tiene varios pasajes en que se burla del lenguaje, parodia mucho a la academia, ¿no? Y esta es una actitud de este intelectual, en realidad, ¿no? Que uno lo puede observar en su trayectoria de vida y en su práctica literaria, ¿no?
Y bueno, por eso yo creo que acercarse a Gregorio Martínez para mí es un reto, ¿no? Es un reto porque ahora que hablábamos de mapa, Gregorio Martínez lo que hace es una especie de cartografía de Coyungo, de distintos espacios, ¿no? Que nos muestran esa ruta de la costa y la sierra en la parte sur, ¿no? Y es un reto porque nos permite también acercarnos a un nuevo espacio, pero a la vez tenemos que estar preparados también, ¿no? Para enfrentarnos a un lenguaje, a vocablos, a términos, a personajes, espacios, ¿no? Que tal vez para un poblador de Coyungo tengan mucho significado y sea mucho más cercano, pero a un poblador para uno que está leyéndolo desde afuera, de manera externa, le cuesta a veces entender, ¿no? ¿Por qué esa visión del mundo? ¿Por qué esta planta? ¿Por qué esta ave tiene tal significado, ¿no? Pero que es algo normal dentro de este mundo posible que crea Gregorio Martínez, dentro de su mundo narrativo. Es totalmente normal esta visión del mundo, estos saberes tradicionales de los personajes, ¿no? Juan Manuel, antes de pasar a Víctor Salazar, para ir ya culminando, permítame consultarte y de manera directa. Imagínate que yo no soy un moderador, sino soy un seguidor de esta página. Me he encontrado con esta página en internet y estoy viendo y escuchando el conversatorio. Entonces yo te diría lo siguiente, no como moderador, sino como un internauta. Señor Olaya, a ver, ¿qué me deja a mí o qué me puede dejar a mí la obra de Gregorio Martínez? Dígamelo en sencillo, como para bruto, digamos, una cosa así, ¿no? Como para mí, a ver. Bueno, yo le diría que con Gregorio Martínez vas a conocer una parte de la realidad peruana, compleja por cierto, pero que ha sido silenciada por el discurso oficial. Y que si uno quiere reconocer la diversidad del Perú en su totalidad, tiene que leer a Gregorio Martínez. Perfecto, perfecto. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias por atender mi pedido. Víctor Salazar. Bueno, creo que si tuvieran que sirve la misma pregunta, ¿por qué leer a Gregorio Martínez? Creo que en Gregorio Martínez, como en muchos otros autores, se condensa la totalidad del Perú o los intereses, ¿no?, que tenemos con respecto al Perú. Creo que Gregorio Martínez nos está diciendo constantemente en su obra que todavía hay un diálogo por terminar, ¿no?, que el Perú es un tema constante y nunca acabado. Podemos encontrar de todo, lo mítico, lo religioso, lo sexual, las relaciones de poder, etcétera. Por ejemplo, pero si queremos un mensaje un poco más explícito, hay un cuento que ahora recuerdo también en Tierra de Caléndula, que es el que abre, que se llama Anónimo, donde Dios es, Sí. perdón, un gallinazo, ¿no? Se encuentra con Dios para darle todo un discurso circular y Dios pues se queda admirado y no responde. Creo que esa es una invitación, ¿no?, a encontrar nuestras propias respuestas, ¿no? Acercarnos a la divinidad como la dadora de las grandes respuestas está bien, supongo, pero no lo es todo. En un segundo cuento que justamente se conecta, que es Eslabón Perdido, nos invita a eso, ¿no? Allá aquí el personaje, por ejemplo, ya va al mar a buscar sus propias respuestas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? Y se va al mar a buscar esas respuestas que la divinidad no puede dar. Entonces creo yo que ahí también hay todo un mensaje, que nosotros como seres humanos, como personas, como peruanos, vayamos pues a construir eso que estamos buscando, ya cercanos al Bicentenario, pero de una manera concreta, tal como lo quería Mariátegui, que sea creación heroica, ¿no? Eso es lo que nos dice Gregorio Martínez, además de muchísimas cosas con relación al lote o con relación al sexo, etc. Muy bien. Bueno, caballeros, muchísimas gracias por sus apreciaciones, por sus aportes, por su palabra misma que han sumado a la apreciación crítica de la obra de Gregorio Martínez. Y invitamos a quienes no han leído todavía Gregorio Martínez a que lo hagan con cualquier libro que ustedes puedan elegir. Tiene muy buena bibliografía Gregorio Martínez, así que pueden ir a ella y leerla para poder luego reflexionar y meditar sobre nuestra realidad peruana, como ambos han coincidido, ¿no? Yo quiero trasladar el uso de la palabra a Lady Loaiza para poder ya culminar este conversatorio, y yo quiero de mi parte agradecer a Juan Manuel
Juan Manuel Olaya Rocha, director de la revista de Palenque, además escritor, editor e investigador, y a Víctor Salazar Llerén, ¿no? Quien también tiene importantes publicaciones, por ejemplo, sobre literatura chinchana, docente, crítico literario, investigador, y a quien yo quedo sumamente agradecido, así como a la Feria Internacional del Libro de Ica, por haberme convocado para moderar este conversatorio. Mi estimada Lady. Víctor, realmente agradecidos contigo porque lo has hecho excelente, como siempre, cada vez que te invitamos ya eres un caserito de la feria, nos acompañas Gracias, y nos gracias. permites además poder ahondar en todos estos conocimientos que tienen mucho que ver con nuestro escritor homenajeado, que es Gregorio, y que además ha servido para ilustrar a muchos jóvenes, a mucha gente que todavía no lo ha leído. Ese es el objetivo de esta feria en realidad, poder acercar esa literatura, poder acercar a nuestros escritores, a muchas más personas, ¿no? Y yo agradezco enormemente a Juan Manuel Olaya porque nos hace también transportado a muchos lugares bonitos, sitios literarios y, en fin, pasajes de esta brillante revista que diriges, y a Víctor Salazar también por su gran aporte en este conversatorio, que sin duda ha sido muy, muy bien llevado. Tenemos que agradecer a las personas que nos han seguido. Nos escribe Miguel Ángel Sevillano Díaz, nos dice: gracias, qué bueno conocer a los que son parte de nuestra identidad. Conocí a Gregorio Martínez en un encuentro literario en Chincha, quedé impresionado. Lo llevó el Cumpa Donaire, fue en el local de la antigua municipalidad. Y les manda felicitaciones a los tres, a los tres. Sí. Luego también nos ha escrito Gloria Macedo, nos dice: gracias por la mención al libro que edité, mero listado de palabras también. Quisiera mencionar que tengo un libro de análisis crítico sobre Canto de Sirena, que fue mi tesis de licenciatura en la Universidad Mayor de San Marcos. Lo pueden leer aquí. Mira, y lo acaba de postear el link para poder leerlo todos. Yo esta noche me voy a encandilar con esta lectura, y bueno, está en los comentarios de la Feria del Libro en conversatorio de hoy que hemos transmitido en vivo. Gracias, ahí está Gloria. El saludo para... Hay que agradecer a Gloria. Sí, por supuesto, el saludo para Gloria Macedo, que está también siguiendo la transmisión. Un abrazo para ella. Nos escriben también de Nazca, de mucha gente que está conectada. Y por supuesto también saludando la presencia de ustedes en esta oportunidad y en este conversatorio. Yo tengo nada más que agradecerles, y por supuesto también mencionar que aquí la feria está con los brazos abiertos para cualquier iniciativa cultural que haya en nuestra región. Estamos, creo, para apoyarnos en la cultura. A veces somos tan pocos que es mejor estar unidos que separados. Así que yo quiero enviarles un saludo en especial a todos ustedes, a toda la gente que nos ha seguido, y tenemos, esta es nuestra penúltima actividad de julio. Tenemos el 23 de este mes, y bueno, ya el 31, la próxima actividad, que es el Bicentenario. Tenemos con Cecilia Bácula la presentación de la colección Bicentenario, y mañana estamos lanzando la programación de agosto. Vamos a tener ahora muchas actividades con Abraham Valdelomar. Vamos a estar también con más conversatorios y más recitales, pero mañana lo van a ver en la programación de agosto en la Feria Internacional del Libro Abraham Valdelomar. Muchísimas gracias a todos. Si me permites, Lady, solo para culminar, quiero dar el uso de la palabra de manera muy breve a Juan Manuel Olaya Rocha y a Víctor Salazar Llerén para que ambos digan cómo se les puede ubicar en internet. Por supuesto, probablemente, adelante. Claro, haya gente que quiera hacerles consultas, ¿no? Sobre no solamente el tema de Gregorio Martínez, sino sobre lo que ellos hacen, ¿no? Su oficio, sus libros, etcétera, en lo que están involucrados. Juan Manuel y Víctor, por favor, ¿cómo se les ubica? ¿Qué es lo que van a encontrar los internautas en ustedes y en sus páginas? Rápidamente, bueno, ahí ven mi nombre completo, Juan Manuel Olaya Rocha, por el Facebook, o también yo tengo un blog en internet, escriben literatura afroperuana en Google, y bueno, pueden encontrar ahí los textos que he escrito, y a través de la revista, bueno, el sitio web, que es www.depalenque.com.pe, encuentran noticias, los números virtuales, y el fanpage también de la revista, que es de Palenque, literatura y afrodescendencia. Hay mucho material sobre literatura afroperuana y a los interesados. Víctor. Bueno, a mí me pueden encontrar en mi muro de Facebook como Víctor Salazar Llerén. Y bueno, ahí van a encontrar las cosas que hago siempre, pues sí, algunas reflexiones sobre diversas cosas, reseñas, pero también que ya que hemos aperturado este grupo de literatura chinchana, que es, digamos, el tema que a mí personalmente trabajo constantemente,
van a encontrar una serie de textos, artículos, reseñas, estudios críticos concernientes a esta zona de Chincha, que tiene esa función de revalorar, ¿no? A sus personajes. ¿Sí? Ya, ahora, esta página de literatura chinchana se encuentra en Facebook. En Facebook, sí. Y se pueden unir Víctor, cuando quieran. solo para terminar antes de que se me vaya, por si acaso la convocatoria de la revista para este 5º número termina esta semana, el 1 de agosto, ¿no? Para los interesados. Perfecto, para quienes quieran escribir y de repente publicar en la revista virtual de Palenque, ¿tienen hasta qué fecha, Juan Manuel? El 1 de agosto estamos terminando, ha estado ya como 4 o 5 meses la convocatoria y vamos a empezar a trabajar la edición del 5º número. Perfecto, de repente hay personas que ya tienen trabajos hechos, entonces en estos días pueden alcanzártelo a las páginas citadas. Muchísimas gracias Juan Manuel Olaya Rocha y Víctor Salazar Yeren por esta oportunidad. A Lady Loaiza Mendoza, mi agradecimiento total, así como a la feria, a su equipo, por supuesto también a su equipo, donde está Jorge Castillo y otras personas más, y a la Feria Internacional del Libro de Ica. Conéctense, síganse conectando con la Feria Internacional del Libro de Ica, que tiene muy buenas actividades. Falta una actividad más para cerrar el mes de julio y se vienen las actividades de agosto sumamente interesantes. Y resalto esto porque no es fácil llevar a cabo actividades ahora de manera virtual, bajo las actuales circunstancias, y ponerlas a disposición no solo de Ica, sino de todo el Perú y del mundo. De Ica para el mundo a través de la Feria Internacional del Libro, y se pone, y soy testigo de ello, se pone mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucha pasión en llevar a cabo esta Feria Internacional del Libro de Ica, que este año está dedicada al gran Gregorio Martínez Navarro. Lady, muchísimas gracias. Desde acá, desde Chincha, Gracias. me despido. Un fuerte abrazo. Lady. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias.